fuertes en recién nacidos y en niños menores de 5. O sea, el impacto es directo. Y lógicamente la disminución de la pobreza, que va de la mano no de la cantidad de niños que hay que alimentar únicamente, sino que la madre, que muchas veces, en la gran mayoría de los casos en la actualidad, es parte de lo que provee la economía familiar, ¿sí? Ya en muy pocos lugares queda la opción de que solo el hombre sale a trabajar. Durante el embarazo, el parto y el puerperio está disminuida en su capacidad laboral, probablemente sí tiene que hacer reposo, lógicamente una vez que nace el niño tampoco puede salir a trabajar a los 2 días, y muchísimas veces estas madres hacen trabajos informales, con lo cual no tienen un sistema de seguridad social en la cual me tomo la licencia por maternidad. El 90% de los países pobres como el nuestro hay trabajo informal. Esa mamá salía y vendía verduras, salía y, bueno, durante ese tiempo no lo va a poder hacer, entonces obviamente eso contribuye a la pobreza del hogar. El hecho de espaciar los nacimientos ayuda a que esa pobreza disminuya. O sea que la ley de salud sexual y procreación responsable es fundamental en todo esto, no tiene que ver con, insisto, con el tabú o la creencia general de, estas se quedan embarazadas, o sea, es lograr justamente que la paciente no llegue a utilizar otras cosas de la ley que hay hoy, como es ir a pedir una interrupción del embarazo. ¿Vamos? Es evitar llegar a ese punto y asegurarnos de que la salud materna y del recién nacido esté conservada. ¿Qué hacemos cuando hacemos conserjería en procreación responsable o en anticoncepción, para decirlo de palabras más simples? Los principios básicos que tenemos que tener en cuenta es, primero, tratar bien a toda persona que viene. O sea, sacarnos nosotros nuestras creencias personales, tabúes y demás. Nosotros como proveedores de salud tenemos la obligación de podemos tener nuestra objeción de conciencia en algunos temas, pero no en anticoncepción, por ejemplo. Tenemos que tener claro cómo funcionan todos los métodos y tenemos que nuestras creencias personales dejarlas a un lado. En ese momento nosotros lo que tenemos que hacer es informar al paciente, interactuar con esa persona, ver qué es lo que quiere y, fundamental, adaptar la información que le estoy dando a esa persona. ¿Por qué? Porque si yo hablo con terminología difícil, lo que siempre les explico, o sea, el médico tiene la obligación de hacerse entender para que el paciente consienta a un tratamiento, a un método anticonceptivo, a no hacer un tratamiento, adhiera o no adhiera a un tratamiento. En el 90% de los casos es responsabilidad nuestra. Si yo le di un método a una paciente anticonceptivo, si la paciente vino, buscó, y la paciente a mitad de camino deja el método y se queda embarazada, yo no lo puedo. O sea, por supuesto hay un tema de educación general, pero en el 90% de los casos tengo que mirar para atrás y ver qué hice mal yo, que no logré que esa paciente entienda, comprenda, acepte y continúe con su método. Entonces, adaptar la información que le doy a la persona es fundamental para que la persona se saque todas sus dudas. Evitar el exceso de información, ¿sí? Si tengo una paciente de 15, 16 años que viene a buscar un método anticonceptivo, no le voy a ofrecer la ligadura tubaria porque no tiene criterios, ¿sí? Si me pregunta, respondo a sus preguntas, pero claramente no sería un método que yo tenga que ofrecerle a esa paciente. ¿Estamos? Y es básico que el paciente lleve el método que quiere, porque si yo impongo un método es muy probable que el paciente deje de utilizarlo, ¿sí? Y lo que dice al final es que entienda y comprenda, que recuerde, porque si no, ¿qué va a pasar? La paciente va a volver a los 15 días y me va a decir, no, yo dejé el anticonceptivo porque la verdad que como no me vino. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que el paciente sepa cómo usar, que entienda lo que estamos diciendo, porque si no, el método va a fallar y no va a servir. Y cuando le explicamos cómo funcionan los métodos, tenemos que tener en cuenta 5 o 6 cosas que son importantísimas para que el paciente no abandone ese método. Primero, la eficacia. O sea, si el paciente viene a buscar un método seguro, nos tenemos que asegurar de que ese método sea seguro y explicarle cuáles son las eficacias de cada método según cómo funcionan. Y eso, a nivel de eficacia, ya hay un índice que se llama índice de PERT, que es cuántas mujeres se quedan embarazadas de cada 100 que usan un método en el transcurso de un año. Nosotros tenemos para cada método un índice aproximado, que tiene que ver con 2 aspectos. El primero, el uso que sea de manera correcta y consistente. Y luego el uso común. Por supuesto que ese índice va a ser más bajo o peor en los métodos que dependen del usuario, ¿sí? Si el paciente pide el anticonceptivo oral, siempre tenemos un riesgo de que se lo olvide. Si el paciente se tiene que poner una inyección por mes, puede que no venga al mes. Ahora, los métodos que dependen de la intervención médica, como es colocar un implante, un DIU o una ligadura tubaria, lógicamente tienen un índice de eficacia más alto, porque en general el uso común no está implicado, sino que siempre va a ser uso correcto y consistente. Entonces es importante que, dependiendo del paciente, tengamos en cuenta esto, explicarle bien cuáles son las ventajas y desventajas que tiene cada método, ¿sí? Y fundamentar los efectos colaterales y complicaciones, porque si no el paciente abandona el método, ¿sí? Si a la paciente le ponemos un implante
y menstrua cada 4 o 5 días, luego cada 15, los primeros 6 meses tiene sangrado irregular, va a consultar y va a pedir que se lo saquen si no le explicamos que eso es lo habitual con el implante, que eso va a disminuir con el tiempo y que va a mejorar, ¿sí? Pongo un DIU con levonorgestrel y la paciente deja de menstruar, la paciente viene corriendo a pedir que se lo saquen porque no menstrua, porque nadie le explicó que así funciona el método, ¿estamos? Entonces, los efectos secundarios colaterales que dan, los pacientes lo tienen que conocer porque si no, lo va a abandonar. Por supuesto, cómo utilizarlo cuando depende del usuario, y eso, remarcar las veces que haga falta y que el paciente nos repita antes de irse cómo va a tomar las pastillas, cada cuánto se tiene que poner la inyección, que nos aseguremos que lo entienda, no es tomar las pastillas y andar porque va a volver embarazada, ¿sí? Explicarle cuáles son las maneras que tiene para cuidarse de las infecciones de transmisión sexual, porque el 90% de los métodos anticonceptivos no previenen ETS, salvo los de barrera, ¿sí? Y obviamente cuándo volver a consultar, ¿sí? O sea que son cosas que si el paciente no se las decimos claramente, probablemente la falla exista y la paciente vuelva con un embarazo que no estaba buscando, ¿sí? Otro punto clave en anticoncepción es cuándo tengo que tomarme el trabajo de pedir un test de embarazo. Ese es un error frecuente en anticoncepción. La paciente viene a buscar un método, el médico como no interroga bien, pide un test de embarazo, la paciente se demora, no tuvo la plata, no se lo hizo, pasó el fin de semana, vuelve con el embarazo. Entonces, tengo que pedir test de embarazo para los métodos anticonceptivos. En primer término, para tranquilidad, el 99% de los métodos, por más que se utilicen en un embarazo temprano, no son abortivos. El único que no puedo colocar o que tiene riesgo de aborto es el DIU, ¿sí? Si yo coloco un DIU o someto a la paciente a una cirugía, como una ligadura tubaria con un embarazo pequeño, lógicamente ahí sí tengo riesgo. Pero todos los otros métodos en general no van a provocar aborto, ¿sí? Lo que van a provocar es un retraso en el reconocimiento de ese embarazo con los riesgos que eso implica, porque no lo va a controlar, porque vamos a llegar tarde, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo tengo que pedir un test o cuándo no hace falta para que sea más fácil? Primer punto, si la paciente menstrua en los últimos 7 días y la paciente está segura que esa es su menstruación, es decir, paciente regular, que conoce su ciclo, que esta última menstruación fue igual que la de siempre, que vino en la fecha que tenía que venir, ¿sí? Y eso con un buen interrogatorio lo podemos saber. Que la paciente haya sido madre hace menos de 4 semanas, ahí no hay ningún tipo de riesgo de embarazo, con lo cual podemos iniciar cualquier método. Que haya tenido un aborto hace 7 días, no hay ningún tipo de riesgo de embarazo. Que esté puérpera, ¿sí? Que haya tenido un niño menos de 6 meses, que esté dando la teta exclusivamente y que todavía no haya vuelto a menstruar. O sea, que esté en amenorrea en los últimos 6 meses, no hay riesgo de embarazo. Que no haya tenido relaciones desde la última vez que tuvo su menstruación, o en el caso de que vayamos a cambiar de un método seguro a otro. Si la paciente venía, por ejemplo, usando anticonceptivos en forma correcta y decide colocarse un DIU, yo no necesito descartar embarazo. ¿Estamos? Entonces, en todas esas situaciones donde yo no tengo duda diagnóstica, no tengo que perder tiempo con hacer un test y volver. Se inicia el método. ¿Estamos? En general, las condiciones que uno tiene que tener en cuenta, la gran mayoría de los métodos anticonceptivos tienen muy poquitas contraindicaciones. Las contraindicaciones más importantes están dadas en los métodos que tienen estrógeno en pacientes oncológicas, o sea, en los cánceres estrógeno dependientes, es decir, si yo tengo un paciente con cáncer de mama, no le puedo dar estrógeno, ¿sí? Tendré que buscar métodos que no tengan estrógeno. Pacientes que tienen antecedentes de trombosis venosa profunda, no superficial, y no las tromboflebitis comunes. En ese caso no tiene contraindicación absoluta, por supuesto son pacientes de mayor riesgo, pero podemos usar estrógeno. Ahora, si tuvo una trombosis venosa profunda, en ese caso sí tiene contraindicados los estrógenos. Luego la hipertensión, hay que tener cuidado si la hipertensión no está controlada, ¿sí? En general, en pacientes hipertensas es preferible no utilizar anticonceptivos orales ni inyectables, pero bueno, sobre todo en los pacientes que no tienen buen control. Pacientes que fuman, tabaquistas severas, que sobrepasan los 35 años y que tienen antecedente de hipertensión arterial, contraindicado también los métodos con estrógeno porque aumentan el riesgo de ACV y de trombosis, ¿sí? Luego tenemos que ver si la paciente está dando de mamar. En general, en pacientes que están dando de mamar, normalmente preferimos los métodos con progesterona sola sin estrógeno, por el estímulo estrogénico que puede ir sobre el recién nacido a través de la lactancia, pero eso en general hay países que directamente utilizan sin problema cualquier método, pero tengan en cuenta que en general uno en los primeros 5 o 6 meses del puerperio utiliza métodos con progesterona sola, ¿sí? Luego, en general, todo lo que sean factores de riesgo alto para enfermedad cardiovascular, ¿sí? Para infarto agudo de miocardio, los estrógenos hay que manejarlos con mucho cuidado y evitar tanto los orales como los inyectables.
¿sí? Entonces hay que ver métodos de distribución local de progesterona, como Mirena, DIU que se insertan y demás. Después luego, pacientes que son nulíparas. Esto es una creencia popular de que si sos nulípara no te podés poner un DIU, por ejemplo. La realidad es que no hay ninguna contraindicación. Por supuesto que al no haber tenido hijos, esa paciente va a tener un cervix menos permeable o más cerrado. La colocación puede ser un poco más dolorosa, pero no hay contraindicación en colocar un DIU en una paciente nulípara, ¿sí? Ninguna. ¿Cuándo no puedo colocar un DIU? Cuando estoy sospechando o cuando pongo el espéculo y veo que hay una infección posible de transmisión sexual, porque el hecho de insertar el DIU, de colocarlo dentro del útero, aumenta el riesgo de que yo genere la infección ascendente, es decir, que yo lleve los gérmenes vaginales o cervicales hacia el interior del útero. Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener que hacer es hacer un tratamiento de la ETS y después de eso veremos de colocar el DIU. Por supuesto, si la paciente es una paciente con factores de riesgo elevados para ETS, por ejemplo, trabajadoras de la salud, es decir, prostitución, etcétera, etcétera, en ese caso el DIU no sería un buen método porque el DIU aumenta el riesgo de ETS. A ver, acá les hago una aclaración, después cuando hablemos de DIU lo volvemos a decir, pero generalmente cuando hablamos de EPI, cuando no sé si dieron la clase, pero sí, cuando la den van a hablar de EPI, enfermedad pelviana inflamatoria, que es la enfermedad cuando hay infección del cervix hacia arriba, ¿sí? No es la cervicitis, ni la vaginosis, sino que ya es la endometritis, salpingitis, etc. ¿Qué ocurre con el DIU? Normalmente en el examen, ¿qué me dicen? El DIU genera EPI. No, no, no. El DIU no genera EPI bajo ningún punto de vista. El DIU es un factor de riesgo de EPI. ¿Por qué? Porque los hilos están en vagina y porque si la paciente se contagia de una infección de transmisión sexual, tiene una vía de ascenso. ¿Estamos? Pero el DIU no genera la infección la genera la promiscuidad, el no uso de métodos de barrera, el contagio con gonococo o clamidia. ¿Está claro? Entonces, si yo tengo una paciente que sabemos que está en riesgo de ETS, no le coloco un DIU porque le estoy poniendo un riesgo mayor a que si se contagia un ETS, genera una infección pelviana inflamatoria alta que es mucho más grave. ¿Estamos? Entonces, en general, esos son los puntos que hay que tener en cuenta cuando se elige un método anticonceptivo, con lo cual, lógicamente, hay que hacer un buen interrogatorio de las pacientes, pero ya sabrán ustedes que por ley la paciente, por ejemplo, los anticonceptivos orales son de venta libre y tiene que ver con que el riesgo en general es muy bajo. ¿Estamos? Entonces, en general, los métodos los podemos usar con muchísima seguridad y son muy pocas las contraindicaciones absolutas de utilización de los métodos que hay disponibles en la actualidad. ¿Cómo clasificamos a los métodos anticonceptivos? En general hay distintas, pueden encontrar 1000 clasificaciones, chicos. A mí una de las clasificaciones que me parece más completa es cuando hablamos de métodos temporales y permanentes. ¿Por qué? Porque la palabra sola me está diciendo para qué sirve, ¿sí? Los métodos temporales son aquellos que yo voy a utilizar cuando quiero espaciar los embarazos o tomar un tiempo hasta un próximo embarazo, y los permanentes son aquellos donde se termina la fertilidad, es decir, utilizo el método en forma definitiva y a partir de ahí ya no voy a volver a lograr un embarazo. Después van a encontrar clasificaciones donde los ponemos por, como ven ahí al costadito, métodos barrera, métodos hormonales, métodos químicos, métodos intrauterinos, métodos quirúrgicos que tienen que ver con el mecanismo de acción de cada uno de ellos, ¿sí? Pero en general hay distintas clasificaciones. Tenemos después métodos también, así como dicen hormonales y permanentes, métodos de corto y largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, los que son temporales, pero que a su vez yo puedo utilizarlos por 4 o 5 años, como es el DIU o como son los implantes, ¿sí? Entonces, cada método en su clasificación también me ayuda un poco a, cuando la paciente viene a consultar, ver qué es lo que le puedo ofrecer. Si una paciente viene y me dice, yo quiero utilizar un método, tengo 4 chicos, no sé si voy a querer otro, pero por lo menos por 4 o 5 años estoy segura que no, probablemente un método a largo plazo, como es un DIU o un implante, sería un buen método para esa paciente porque por un buen tiempo está tranquila y luego lo sacamos y si ella quiere volver a quedar embarazada, no es un método definitivo. Distinto a una paciente que me dice, no quiero volver a ser mamá nunca más, estoy segura de eso, a donde le vamos a ofrecer o una ligadura tubaria o una vasectomía a su pareja, en caso de que esa pareja estable, ¿sí? Luego pacientes que a lo mejor me dicen, miren, yo me recibo en 2 años y quisiera buscar un embarazo en 2 años. Bueno, por ahí utilizar un método que sepamos que durante 2 años va a estar segura sin necesidad de poner un DIU, por ejemplo, que sabemos que lo usamos por 5 años, por costo, por efectividad, etcétera, etcétera. Entonces, un poco la clasificación también nos ubica en cómo utilizarlos o qué métodos ofrecer según lo que el paciente está requiriendo, ¿sí? Ahí tienen otra forma de clasificación, como para que tengan varias, como para mirar después de la clase, ¿sí? Y ahora sí nos metemos, si no hay preguntas sobre la parte de introducción, en los métodos específicamente. Bien, bueno.
¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, era para que siga, disculpe. Bueno, sigo. Yo vi que se prendió un cuadrito amarillo. Bien, chicos. Entonces, vamos a hablar de lo que son los anticonceptivos. ACO es anticonceptivo oral combinado. Es decir, píldora anticonceptiva que tiene composición estrógeno-progestágeno. ¿Sí? Estas son por vía oral, vienen de 21 y 28, en general en la actualidad casi todas son de 28 y tiene que ver con el factor del uso común. Cuando son de 21 días normalmente hay que hacer un descanso o no tomar la pastilla durante 7 días y es donde habitualmente viene el olvido, porque la paciente duda si tenía que empezar el lunes y empezar el martes. Las que son de 28 también tienen un descanso menstrual, digamos, no hay 4 o 5 pastillas dependiendo de la composición, en las cuales no hay hormonas, pero a la paciente tomar todos los días es más difícil que se olvide, ¿sí? Siempre tienen estrógeno y progesterona, hay 5 o 6 formulaciones diferentes, no viene al caso de la clase de hoy, ¿sí? Y la función que tienen es impedir la ovulación. Tienen una carga hormonal con estrógeno y progesterona, o sea, hay estimulación de órganos blancos, va a haber menstruación, normalmente más escasa, va a haber turgencia mamaria, etcétera, etcétera. La paciente no va a estar en amenorrea ni en falta completa de estrógeno y progesterona, pero lógicamente al tener un nivel bajo no genera los picos estrogénicos como para que haya el pico de LH y se produzca la ovulación. O sea, genera un reclutamiento folicular que los folículos llegan hasta cierto nivel y ya no crecen más, no hay folículo dominante, etcétera, etcétera. ¿Sí? Con lo cual, lo que hace fundamental y básico que sea un método muy efectivo es que la paciente no ovula, ¿sí? Luego, a su vez, al tener una carga estrogénica más baja, también genera modificación del moco cervical, no permite ese moco filante que ocurre en la época ovulatoria, con lo cual también ayuda a que no asciendan los espermatozoides en ningún momento del ciclo. Es un método que es eficaz y reversible, es decir, yo dejo de utilizar el método y vuelvo a mi fertilidad. Normalmente la efectividad del anticonceptivo oral, fíjense que cambia completamente con el uso correcto, que tiene una efectividad de 0,1 embarazo cada 100 mujeres, o sea, un índice espectacular, casi igual a los quirúrgicos, pero la realidad es que nosotros con el anticonceptivo oral tenemos que tener en cuenta siempre esta efectividad que es la del usuario, es la de... ¿Por qué? Porque depende de cómo lo toma la paciente. Y acá el método tiene más o menos unos 8 embarazos por cada 100 usuarias en un año, que no es bajo, tampoco es tan alto, pero no es lo que uno más quisiera. O sea que la efectividad es una efectividad relativamente intermedia. ¿Qué ventajas tiene? Que si se usan correctamente sí son muy efectivos, pero para eso tenemos que asegurarnos que la paciente lo use correctamente. La segunda ventaja es que en el momento de la relación o del coito no hay que hacer nada porque el método funciona por una cuestión hormonal, o sea que es eficaz durante todo el mes, independientemente de que la pareja utilice o no utilice un método de barrera. Nos permite, al tener un rango hormonal estable, que la paciente tenga una menstruación o un ciclo bien regular. Se puede usar a cualquier edad, esa es otra ventaja que nos da. Es un método temporal, yo lo suspendo y vuelve a la fertilidad. Y a su vez tiene algo de efecto de prevención en los cánceres estrógeno dependientes al inicio porque tiene una carga estrogénica más baja que la natural que tiene la mujer y eso disminuye un poco el riesgo de cáncer de endometrio, de patología benigna de la mama y de cáncer de ovario, ¿sí? Como desventajas, que tiene bastante, los efectos secundarios pueden ser las náuseas, que son mucho más frecuentes si la paciente toma el anticonceptivo en ayuna, con lo cual eso en general se desaconseja. El spotting o goteo intermenstrual, al tener una carga estrogénica y progestacional baja, hay pacientes que hacen un sangradito intermenstrual, puede aumentar la cefalea, y algunas pacientes, al tener una carga estrogénica muy baja, entran en amenorrea o oligomenorrea, que dependiendo de la edad y los deseos de fertilidad, puede ser algo que tengamos que corregir o no, ¿sí? Muchas veces no es necesario corregir. Por supuesto, la desventaja más importante es que tiene poca efectividad según cómo lo usa la persona. Si la persona se olvida, lo toma cada 2 días, lo toma de a 3 juntos, lógicamente, por más anticonceptivo que esté tomando, va a terminar con un embarazo porque en algún momento va a ovular, ¿sí? A lo mejor no en la primera caja que se olvide ni en la segunda, pero en la tercera es muy probable que sí, ¿sí? En general, en lactancia dijimos que no lo recomendábamos porque tenía estrógenos, pero en algunos casos puntuales, si es necesario, se puede usar. Va a tener generalmente como efecto secundario, y eso la paciente lo tiene que saber, una disminución de la libido y del deseo sexual por caída de estrógenos, que es normal. Y tiene contraindicación no absoluta, pero es importante que quien lo use lo sepa, y si la paciente consulte, está tomando anticonceptivo y entra en esta categoría, es decir, que es hipertensa, que es tabaquista severa, que ha tenido un infarto, que ha tenido una ACV, o que tiene más de 35 años y fuma,
En ese caso, deberíamos desaconsejar el uso del anticonceptivo oral combinado y usar un método diferente para disminuir el riesgo de ACV y de trombosis venosa, ¿sí? No se puede usar en pacientes con cáncer de mama activo o con antecedente de haber padecido cáncer de mama, porque aumenta el riesgo de recidiva, y claramente no es un método de barrera, con lo cual no protege contra ninguna de las infecciones de transmisión sexual conocidas, ¿sí? Y eso es importante que la paciente lo conozca. ¿Cuándo se empieza o cuándo se puede comenzar con el anticonceptivo? Luego de haber interrogado a la paciente. Si la paciente tiene ciclos menstruales regulares, incluida la que tomaban progestógeno solo, se puede empezar en los 5 primeros días de la menstruación. Del primero al quinto no hay ningún problema. Se puede utilizar en cualquier momento, en el momento que la paciente consulta. Lo que sí, si nosotros arrancamos con un anticonceptivo al día 15 del ciclo, la paciente menstruó hace 15 días y quiere empezar a tomar. No hay ningún problema, lo puede empezar a tomar, pero en este caso se tiene que cuidar por lo menos 7 a 10 días con otro método, porque todavía el método no es 100% efectivo, ¿sí? Si venía con inyectables o implantes, la efectividad es en forma inmediata. Si está en posparto, si estaba dando de mamar o si estaba sin menstruar después de los 6 meses del posparto, en forma inmediata. Si no dio de mamar, pero recién pasaron entre 3 y 6 semanas del parto, también puede empezar a usarlo de forma inmediata sin problema. Y en pacientes que han sufrido un aborto, a los 7 días puede empezar con el método y el método es eficaz y seguro, ¿sí? Anticoncepción de emergencia, la palabra lo dice, es de emergencia. Cuando el anticonceptivo de emergencia se usa como método anticonceptivo, tenemos dos problemas. Si es de uso frecuente, es muy probable que esa paciente pueda terminar internada con una hipermenorrea y requerimiento de transfusión, porque va a generar un estímulo hormonal tan alto que va a generar hiperplasia endometrial, ¿sí? Esa hiperplasia va a generar una hipermenorrea con riesgo de necesidad de legrado para frenar el sangrado y riesgo de necesidad de transfusión. Y segundo, obviamente, altísimo riesgo de embarazo, porque el hecho de usarlo como método anticonceptivo, si tengo relaciones y tomo anticoncepción de emergencia, al mes pasa lo mismo, lo vuelvo a hacer, a los 20 días hago lo mismo, aumenta el riesgo de poliovulación o de ovulación múltiple o de ovulación fuera de fecha, independientemente de que sea múltiple o una sola, ¿sí? La paciente cree que la menstruación es la que provoca el anticonceptivo de emergencia, con lo cual tiene relaciones sin método anticonceptivo en fecha que consideran ovulatoria, y como tiene un desorden hormonal importante, ovula fuera de fecha y termina con un embarazo. Entonces, el anticonceptivo de emergencia es un excelente método justamente para resolver la emergencia. Eso significa ruptura de preservativo. Desgraciadamente, ser no lo suficientemente inteligente y no haberse cuidado, ¿sí? Y darse cuenta a tiempo, y es importante utilizarlo dentro de los primeros 3 días, ¿sí? Cuanto más cerca del incidente, más efectivo como anticoncepción de emergencia. Luego de que hayan pasado 3 días de las relaciones, la posibilidad de que funcione son muy bajitas, ¿sí? Pero lo ideal es en las primeras horas, en el momento que se da cuenta la paciente. Ahí tienen una tabla, cuando antes no existían las pastillas del día después, conocidas hoy, que es la que es de toma única o de toma cada 12 horas, se podían combinar los anticonceptivos orales en dosis tal que funcionen como anticoncepción de emergencia. En la realidad, en la actualidad, hoy lo que se usa es el levonorgestrel de 75, que puede tomarse una pastilla cada 12 horas, o directamente la que es más cómoda, que es de 1.5 miligramos, que se toma en una monodosis, ¿sí? Dentro de las 72 horas idealmente. ¿Vamos? Luego tenemos anticonceptivos orales que vienen con solo progesterona. Mecanismo de acción: aumento de la consistencia del moco cervical e impiden la ovulación en más de la mitad de los ciclos. ¿Vamos? Efectividad de estos anticonceptivos: si la paciente está dando de mamar y lo usa correctamente, muy efectivo, 1 cada 100 mujeres años. En uso correcto prácticamente no hay estadísticas. Y si la paciente no está dando de mamar, en uso correcto, 0,5 mujeres cada 100 mujeres en un año, pero en general no se suelen utilizar. A ver, una palabra sobre esto que todavía no actualicé en la clase por una cuestión de que todavía no hay estudios a largo plazo, pero en la actualidad disponemos de un método de progesterona sola, que es la drospirenona 4 miligramos, que lo que logró es corregir uno de los efectos negativos que tenían, que es este. La desventaja del anticonceptivo oral con progesterona sola es que si el olvido es de más de 3 horas, con los que eran los antiguos anticonceptivos de progesterona, empieza a aparecer riesgo de embarazo. En el anticonceptivo combinado, nosotros, el olvido dentro de las 12, incluido las 24, pero dentro de las 12 horas, no trae riesgo de embarazo. Los anticonceptivos de progesterona sola modernos, que no están puestos ahora en la diapo,
lo que nos permiten es un uso en pacientes que tienen contraindicación de estrógeno, y lo que se ha logrado con esa dosis de drospirenona 4 miligramos es que ante el olvido la efectividad dure 24 horas, es decir, la paciente se olvida de tomar y funcionan igual que los otros, que los anticonceptivos orales combinados. O sea, lograron una anovulación, cambio del moco cervical y efectividad igual al combinado. La ventaja es que no tiene estrógeno y que lo podemos usar en todas esas pacientes que dijimos no le podemos dar estrógeno. ¿Vamos? Acaban de salir al mercado en Argentina, con lo cual, y lo poco que hay son estudios muy cortitos de, lógicamente, las farmacéuticas que los están promocionando, o sea que hasta que no haya publicaciones serias sobre la efectividad real, el índice de PER real y demás, vamos a esperar un poquito para decir que son fantásticos. Pero por lo pronto es una muy buena noticia desde el punto de vista de anticoncepción para pacientes que tenían contraindicación de estrógeno y que quieren tomar anticonceptivos por vía oral, ¿sí? Entonces, los progestágenos solos en la actualidad tienen una misma efectividad que el oral, los anteriores, la que ven acá. Las ventajas es que lógicamente lo puedo usar en todas estas pacientes que tenían contraindicación a estrógeno, y a su vez los efectos secundarios derivados de la progesterona, como es la cefalea, la acné, el aumento de peso, cuando se usa la progesterona sola sin combinación con estrógeno suelen ser mucho más bajos, ¿sí? O sea que tiene esa ventaja también. Y las desventajas, lo que dijimos, en los antiguos, el riesgo del olvido, que era muy cortito el tiempo de seguridad que teníamos. En los modernos eso por suerte se corrigió, y al igual que los otros no son de barrera, con lo cual tampoco evita las ETS, y eso hay que obviamente remarcárselo a la paciente. Cuando se comienza, este nos permite el comienzo en lactancia, que es la diferencia con el otro, y respecto a lo que habíamos visto antes, es exactamente lo mismo. ¿Estamos? O sea que podemos empezar a usarlos en las mismas situaciones que habíamos dicho en el anticonceptivo anterior. Método anticonceptivo hormonal de vía de aplicación inyectable. Tenemos dos tipos. Tenemos la medroxiprogesterona, que es trimestral, y luego los inyectables mensuales que combinan estrógeno-progestágeno, ¿sí? La de progesterona sola, que es la medroxi, se usa cada 3 meses, funciona impidiendo la ovulación como mecanismo de acción, a su vez aumenta la consistencia del moco cervical y tiene una efectividad altísima, menos de 0,33 embarazos cada 100 mujeres sanas. Ventajas entonces que tiene, altamente efectivo, es un método muy privado para la paciente, porque la paciente va, se pone su inyección y cada 3 meses, o sea que en usuarias que no quieren avisar a su pareja, que a veces ocurre del método que están utilizando, es un método que no requiere que todos los días tome una pastilla o que tenga que esconder y demás. Previene embarazo por 3 meses, con lo cual es un método de semi-largo plazo, no hay que tomar todos los días algo, lo cual evita los olvidos, y es muy flexible en su utilización, lo cual se permite que se utiliza muchísimo en lugares alejados, es decir, en lugares donde a veces sitios, por ejemplo, en el interior de Formosa, el Chaco paraguayo, bueno, obviamente en África, en países con ese tipo, donde a veces por cuestiones logísticas llovió y no se puede entrar, la paciente no puede ir a un servicio y le tocaba justamente su anticonceptivo. Lo que nos permite la medroxiprogesterona es 2 semanas de flexibilidad, es decir, la puedo poner 2 semanas antes o inclusive 2 semanas después de la fecha y sigue siendo efectiva. Entonces esa es una gran ventaja que tiene el método, y como solo tiene progesterona la puedo usar en pacientes que están dando de mamar, ¿sí? ¿Por qué no se utiliza tanto y no está tan diseminado el uso en ciudades o en otros lugares? Por los efectos secundarios que son muy frecuentes, ¿sí? La medroxi tiene una dosis alta de progesterona y da muchísimos cambios en el sangrado menstrual. Estas pacientes, además, los cambios del sangrado menstrual en anticoncepción suelen ser mucho más incómodos y molestos cuando son en más que cuando son en menos, ¿sí? Si la paciente tiene oligomenorrea, es decir, un sangrado de 2 días, en general, no solo no es un problema, sino que es cómodo. Si tiene amenorrea, muchas veces no nos trae un problema grave, hay que evaluar cada paciente, pero en general no es un problema. Ahora, cuando la paciente tiene polimenorrea o hipermenorrea, lógicamente, primero es incómodo para la paciente, segundo hay que ver que no me la anemice a la paciente. Entonces, uno de los problemas que tiene la medroxi es eso, le da polihipermenorrea. Luego, al año de uso, en general, las pacientes entran en amenorrea, que de nuevo puede ser secundario dependiendo, un efecto secundario no adverso, porque sabemos que es así y no nos trae una complicación. Sí se observa un aumento de peso, sí aumentan las cefaleas con la medroxi, y el retraso de regreso a la fertilidad rondan los 4 meses, los 3 meses de la inyección, más esas más o menos 2 semanas que tenemos de margen. Entonces esas serían de alguna manera las desventajas, y de nuevo obviamente no evita las ETS, con lo cual es un método que hay que asociar a uno de barrera en caso de paciente sin pareja estable. ¿Estamos? Pero bueno, tiene algunas ventajas que son interesantes a tenerlo en cuenta.
¿Cuándo se puede iniciar con la medroxi? Si la paciente menstrua en cualquier momento, si viene de otro método en cualquier momento, si está dando de mamar en cualquier momento porque es solo progesterona, ¿sí? O sea que en general es un método muy flexible en su uso. Y luego tenemos los combinados, ¿sí? Que son de uso mensual, esta es una inyección por mes. Lo que tiene de ventaja es el mecanismo de acción también impide la ovulación, igual que el anticonceptivo oral combinado, y tiene una efectividad mucho más alta, porque lógicamente no depende de la usuaria. Como ventajas son esas las ventajas. Luego lo mismo que hablamos de medroxi. Y lo que tiene de ventaja el inyectable combinado es que no trae los trastornos de menstruación que trae la medroxiprogesterona, ¿sí? La flexibilidad es más o menos 2 días, es decir, me tocaba ponerme el 30, me lo puedo poner el 28, me tocaba ponerme el 30, me lo puedo poner el 2 y sigue siendo efectivo, ¿sí? Y luego de eso tiene la ventaja de que no tiene que tomar algo todos los días la paciente. Desventajas, dolor en el sitio de inyección, lógicamente, sangrado más irregular que con el anticonceptivo oral, más allá de que es mucho menos que con la medroxi, también puede dar polimenorrea y eso va a haber que evaluarlo, y en general aumento de peso, cefalea, al igual que la medroxiprogesterona. Entonces, esas son las ventajas y desventajas del método. Los implantes anticonceptivos, que son relativamente novedosos en nuestro país, pero que están circulando en el mundo hace mucho tiempo, el implante anticonceptivo comenzó siendo 4 palitos que se colocaban en el brazo, luego pasaron a ser 2 y los actuales son los más cómodos, con un fosforito y es uno solo. Es el famoso chip que dice la gente en la jerga general. El implante lo que tiene es, o sea, un dispositivo de plástico delgado que viene con un aplicador directamente, o sea que la forma de colocación es muy simple y la técnica es básica, la puede hacer, en general lo ideal es que lo haga enfermería, no necesita de un médico, ni siquiera de un especialista para hacerlo, o sea que con un buen manejo de campo estéril y demás es más que suficiente, o sea que los enfermeros están más que capacitados para colocarlo, es casi como colocar una vía, ¿sí? Se inserta en forma subdérmica, normalmente se coloca en el antebrazo no hábil de la paciente, o sea, si la paciente es diestra se le pone en el izquierdo, y si la paciente es zurda se le pone en el derecho, y tiene un periodo de efectividad de aproximadamente 3 años, el fabricante recomienda cambiarlo a los 3 años, la realidad es que si miramos el índice de efectividad, con el uso a los 5 años es de 1.6 embarazos cada 100 mujeres, o sea que inclusive es más efectivo que tomar anticonceptivos orales, lo que pasa es que lógicamente el fabricante recomienda que a los 3 años se cambie, entonces uno no va a arriesgar a dejárselo colocado a la paciente. Pero sí se le puede explicar y que el paciente tome la decisión, ¿sí? Que el método sigue siendo efectivo hasta los 5 años, con obviamente un riesgo un poquito más alto que en el inicio, que es de menos de 0,1 embarazo cada 100 mujeres años. Lo que hace es liberar en forma sostenida progesterona, entonces es un método súper cómodo. Como ventaja es la efectividad, la primera de todos, o sea, no depende del usuario. Una vez que lo colocamos, si no se infecta, si no se complica, si no se el implante queda colocado y durante 3 años el paciente no tiene que hacer más nada, ¿sí? O sea que es totalmente independiente de la paciente, comienza a funcionar a las 24 horas de la inserción, lo cual es muy bueno desde el punto de vista de la efectividad. La fertilidad es inmediata cuando lo sacamos porque al ser progesterona sola el ovario empieza a funcionar mucho más rápido y lógicamente que como tiene solo progesterona lo podemos usar en pacientes que están dando de mamar. ¿Qué desventajas tiene? Que es importante que conozca la paciente. La primera es que da mucha alteración, sobre todo el 60-70% de los pacientes en los primeros 3 meses va a tener sangrado irregular en forma frecuente. No abundante, pero sí spotting, goteo, que es incómodo y que la paciente lo tiene que saber. Y luego la mayoría entra en amenorrea. Hay algunas pacientes que continúan con estos efectos adversos después de los 6 meses, incluida la hipermenorrea, y son pacientes que probablemente va a haber que sacar el implante. Es importantísimo saber el índice de masa corporal de la paciente. No están recomendados en obesidad grado 2-3 porque como se distribuyen en grasa periférica pueden perder efectividad. Entonces es importante también que la paciente, una vez que le colocamos, sepa que si aumenta mucho de peso debe consultar, ¿sí? No es que no son nada efectivos, pero puede bajar. Entonces, en general, en pacientes con obesidad no están indicados. Aumenta el riesgo de las cefaleas porque es progesterona sola, puede aparecer acné sarpullido. El tema del peso, se ven subas y se ven bajas de peso, la verdad que no está totalmente relacionado con el uso de implante. Y en algunos casos puede haber náuseas y lógicamente, de nuevo, es un método altamente seguro que aumenta el riesgo de TS en el sentido que la paciente está tan tranquila que no usa método de barrera. Entonces es importantísimo recalcar eso, porque además es un método que se utiliza muchísimo en adolescencia y en pacientes jóvenes, ¿sí? Entonces es importante que la paciente entienda que solamente previene los embarazos, ¿sí?
¿Cuándo comenzar? Al igual que todos los métodos de progesterona, en cualquier momento, 8 días después de la última FUM, en cambios de método inmediato, etcétera, etcétera. O sea, las indicaciones son exactamente las mismas de las que venimos viendo hasta ahora. El DIU o dispositivo intrauterino, también van a encontrar la palabra SIU con S, que es sistema intrauterino, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema intrauterino es el que tiene hormonas, que es el levonorgestrel, y hay uno nuevo que se llama cailena, que libera progesterona a nivel uterino. A ver, de los sistemas intrauterinos, de los dispositivos intrauterinos, tenemos dos tipos, el DIU antiguo de toda la vida, que es el de cobre, que tiene un vástago con cobre alrededor, que se coloca dentro del útero, ocupa la cavidad, impide el ascenso de espermatozoides por la liberación de cobre, que genera cambio en el pH vaginal y evita el aumento de espermatozoides, o sea, tiene algo de efecto espermicida. Y luego el DIU con progesterona, que en Argentina tenemos dos disponibles, uno es el Mirena y el otro es el Cailena, los dos de la misma empresa, no es que esté haciendo propaganda, es que no hay otra marca en Argentina en este momento, ¿sí? Al igual que el implante hay uno solo, o sea, todo está monopolizado por ahora, entonces tienen costo de hoy 22.000, 23.000 pesos, ¿sí? Aproximadamente para comprar el implante, si no se lo dan gratuitamente al paciente. Ambos tienen levonorgestrel, nada más que tienen dos dosis diferentes, ¿sí? También ocupa la cavidad, pero en este caso, al tener liberación hormonal, genera anovulación y cambio del moco cervical, o sea que es un poco más efectivo todavía que el DIU de cobre. La efectividad es altísima, 1 de cada 125, cada 170 mujeres años, o sea, menos de 0,1 cada 100, y los dos tienen una duración aproximada de 5 años. Aproximada porque va a depender del fabricante, de la paciente, de la edad, eso lo valora un poco el médico, pero en general 5 años para tener en cuenta. Ventajas que tienen estos dos métodos, por supuesto, si es lo que quiere la paciente, que son de largo plazo. O sea, yo durante 5 años me desentiendo del riesgo de embarazo. Tienen altísima infectividad, una vez que lo colocamos en un usuario independiente, la paciente ya no tiene que preocuparse ni olvidarse ni nada. Es totalmente reversible ambos dos, una vez que nosotros sacamos el dispositivo, la paciente vuelve a su fertilidad, y tiene la ventaja de que lo podemos insertar en el posparto inmediato, en el posaborto inmediato, inclusive en la cesárea. ¿Sí? En cualquiera de las situaciones se puede dejar colocado un DIU sin ningún tipo de riesgo. Antigua creencia, no, el útero está grande, lo va a expulsar. Se sabe hoy que no solo no es así, sino que hasta la efectividad es mayor cuando lo colocamos en el posparto. ¿Quieres preguntar algo? Se activó el teléfono, nada más. Echeverría. Gastón, ¿puedes activar tu micrófono y tu cámara, por favor? Hola, ¿cómo te va? ¿Se te activó un teléfono o me querías preguntar algo? No te escucho. Bueno, no te escucho. Cualquier cosa manda chat, ¿sí? Porque se te activó la pantalla, pero no te puedo escuchar. No, que estoy con la bebé, por eso me tocó el micrófono. Listo. Pensé que querías preguntar algo. No, Bueno. no, disculpe. No hay problema, Gastón, era que no sabía si me querías preguntar algo. No. Bien, seguimos. Desventaja que tiene el método del DIU, ¿sí? Tiene alteración de los ciclos, sobre todo el de cobre. El que tiene levonorgestrel da a los 3 meses de colocación habitualmente amenorrea, porque libera progesterona dentro de la cavidad uterina, entonces la paciente no menstrua, lo cual no es un problema ni es un efecto indeseado. O sea, algunas pacientes, lo tiene que saber la paciente que no va a menstruar, pero no es un efecto adverso que nos vaya a traer una complicación de fertilidad futuro ni de ningún tipo de problema, ¿sí? O sea, el anticonceptivo levonorgestrel da amenorrea. El de cobre da lo contrario, no da polimenorrea, pero sí da hipermenorrea, es decir, aumento del sangrado menstrual, porque genera una inflamación dentro del endometrio y a su vez es un cuerpo extraño. Entonces el útero normalmente lo que va a tener es menstruación. La paciente va a padecer menstruaciones más abundantes y bastante más dolorosas porque el útero lo que va a hacer es contraerse para intentar expulsar el cuerpo extraño, ¿sí? Otra de las desventajas es que cuando lo colocamos tenemos riesgo de perforación uterina. Es una complicación muy infrecuente, pero puede ocurrir. No evita las ETS, es decir, no es de barrera, y lo que charlamos al inicio de la clase, aumenta el riesgo de EPI, pero es un factor de riesgo. Insisto, no vayan a decir cuando les pregunten EPI que el DIU genera la EPI, porque el DIU no genera la infección. El DIU favorece que la infección se meta dentro del útero, ¿sí?
El riesgo de embarazo con DIU puesto, que todo el mundo habrá escuchado, yo tenía un DIU y me quedé embarazada además, ocurre si hay descenso y pasa desapercibido. Es muy raro que un DIU bien colocado descienda. Lógicamente, los signos de alerta para la paciente son sangrado más abundante del habitual, dolor más abundante del habitual y sangrado poscoito, porque si el DIU desciende y está en cuello, es muy frecuente que cuando la paciente tiene relaciones, como el cuello está muy inflamado por el DIU que está irritando, genere sangrado, ¿sí? O sea, un DIU que tenemos colocado y que sangra en forma continua, hay que ir a revisarlo porque puede que haya descendido, ¿sí? Si desciende, lógicamente la efectividad baja. ¿Estamos? Luego tenemos métodos que se usan por vía vaginal, ¿sí? Dentro de estos métodos tenemos, de lo más moderno, el anillo anticonceptivo, que es un anillito de silicona que también libera progesterona, que tiene el gran confort de que se coloca una vez por mes, es decir, la paciente se lo coloca como si se colocase un óvulo, tiene el dispositivo colocado en zona vaginal durante un mes, va liberando hormona en forma continua y funciona exactamente como los anticonceptivos orales, o sea, impide la ovulación porque libera estrógeno progestágeno, ¿sí? Tiene poca utilización porque es poco conocido, porque es un método un poco caro y por falta de conocimiento en general, tanto de los médicos como de las usuarias. Pero la verdad que es un método muy efectivo porque obviamente tiene efectividad muy alta, mucho más alta que los anticonceptivos orales porque la vía de utilización es más confortable, es decir, al tener que hacerlo una sola vez por mes, es más difícil que haya olvido de toma de esto y de lo otro, y luego tiene la desventaja que no evita las ETS, o sea, no es un diafragma que cubre, no es un método de barrera, ¿sí? Es un método solamente anticonceptivo. Los métodos menos comunes o los menos recomendados desde el punto de vista de efectividad, embarazo cada 3 años, son los otros métodos vaginales que son los que hablamos tipo espermicida, método de diafragma y el capuchón cervical femenino. A ver, el espermicida es como una especie de, como un lubricante que le cambia el pH a la vagina, poscoito se lo coloca a la paciente y tiene una efectividad muy bajita. Fíjense que usados en forma común, como habitualmente lo puede llegar a usar una persona, 1 cada 4 usuarias va a terminar con un embarazo, y en forma consistente y persistente 1 cada 17. Pero lógicamente si un paciente viene a pedir un método efectivo no sería el recomendable. El diafragma femenino lo mismo, tiene muy poca efectividad, y el capuchón cervical menos todavía, es más difícil de colocar, y en pacientes que ya han tenido niños con un cervix de mayor tamaño y demás, la efectividad es muy bajita. Lo que sí tienen estos métodos como mínima ventaja, si uno quisiera tener en cuenta, es que en algunos casos pueden llegar a impedir un poco las ETS, sobre todo el capuchón cervical, pero con una efectividad mucho más baja que el uso del método de barrera masculino, que es el condón, tanto masculino como femenino, pero sobre todo masculino, ¿sí? Respecto al uso de barrera o al método de barrera, el preservativo o condón tiene una efectividad en uso común baja, 14 embarazos cada 100 usuarios año, ¿sí? No es un buen método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque se coloca mal, porque se coloca a mitad del coito, porque se coloca solamente en el momento de la eyaculación, entonces lógicamente la efectividad del método disminuye muchísimo. Ahora, en uso correcto tampoco es el más efectivo, pero cambia la historia y ahí sí tenemos 3 cada 100 usuarios por año que quedan embarazados a pesar de usarlo correctamente. Lógicamente, en este caso incluyen las pequeñas perforaciones, la ruptura, los deslizamientos que pasan desapercibidos a pesar de que el paciente haya utilizado el método de forma consistente y continua, ¿sí? Lo que tiene de gran ventaja este método es que es el único que previene las infecciones de transmisión sexual, no en un 100%, desgraciadamente el HPV externo, el 11 el 7 y el 11, que son las verrugas genitales, son de contacto piel a piel, al igual que el herpes, o sea que en ese sentido tengo menor prevención, pero sí previene las infecciones más graves y las que se transmiten a lo que puede llegar a terminar en riesgo de infección ascendente, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no es cierto? Orquitis en el hombre y todo lo que es EPI en la mujer, más las infecciones cervicales y en pene, que es el HPV de alto riesgo que podemos contagiar sin el uso de método anticonceptivo de barrera y que a largo plazo puede llevar a cáncer de cuello uterino. O sea que lógicamente que es un método que tenemos que recomendar. No tiene hormonas, que esa es otra gran ventaja, al igual que el DIU de cobre, son los únicos dos de los que hemos hablado hoy que no tienen hormonas, fuera de los de baja efectividad que son los espermicidas y demás. Y obviamente en pacientes que tienen contraindicación absoluta, tanto para estrógeno como progesterona, nos quedamos con estos dos métodos, ¿no es cierto? El DIU por un lado y el preservativo por el otro.
y luego los quirúrgicos que ahora lo vemos, ¿sí? Entonces esa es otra ventaja que tiene el preservativo. Las grandes desventajas que tienen es colocar en el momento del coito, que obviamente eso puede generar incomodidad, el riesgo de ruptura y deslizamiento, la vergüenza de comprarlos, que por suerte cada vez es menos, ¿sí? Cada vez es menos tabú, pero bueno, obviamente eso, y la contraindicación que tiene es que son los pacientes alérgicos al látex, pero sabemos que hay preservativos sin látex, con lo cual hoy, si queremos utilizarlo, siempre está disponible. ¿Estamos? Importante respecto al preservativo es la recomendación del doble método, ¿sí? Un paciente que quiere cuidarse del embarazo no deseado, que quiere un método anticonceptivo eficaz y seguro, va a tener que usar un doble método idealmente. El preservativo en general lo recomendamos siempre asociado a otro método para evitar las ETS, y en pacientes que no están en pareja estable, muchas veces siempre tenemos el riesgo de que cuando recomendamos el doble método no utilicen el de barrera, pero no por eso vamos a dejar de recomendarlo, ¿sí? Sí. Ejemplo claro, un adolescente de 15, 16 años que no está en pareja estable, lo ideal sería que use preservativo, siempre y en forma correcta. Si yo le pongo un implante, tengo riesgo que no use el preservativo. Ahora, ¿voy a dejar de usar el implante por ese riesgo? No, voy a tratar de hacer todo lo posible en conserjería y educación para que esa paciente utilice las dos cosas y esté segura de las dos cosas, ¿sí? Los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, es decir, cálculo del calendario, secreciones cervicales, temperatura basal, características del cuello, el coitos interruptos, etcétera, etcétera, tienen una efectividad muy, muy bajita. 20 de cada 100 usuarios van a terminar con un embarazo utilizando estos métodos. No evitan las ETS, pero los tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque va a haber pacientes que consultan y por sus creencias personales, religión, etcétera, etcétera, no quieren o no pueden utilizar otro método, y en ese caso, lógicamente, nosotros tenemos que intentar que el método que elijan, calendario, coitos interruptos, que son los más frecuentes, ¿no? Las secreciones cervicales, temperatura basal son más complejos, pero los más frecuentes son o que acabe afuera, como se dice en forma común, pero es el coitos interruptos, o el cálculo por calendario, que el paciente lo conozca bien, que lo sepa utilizar de la mejor manera para que sea lo más cercano a alta efectividad posible, ¿sí? Pero lógicamente no son métodos efectivos. El MELA o método basado en la lactancia materna, ¿sí? Es efectivo, es altamente efectivo, de hecho, siempre y cuando la mamá esté dentro de los 6 meses del puerperio y sea lactancia exclusiva. En el momento que el recién nacido empieza a comer, o en el momento que le empezamos a dar mamadera e interrumpir parte de la lactancia, o en el momento que la mamá suspende la lactancia, ¿sí? El método pierde efectividad. Entonces, si la paciente tuvo un recién nacido hasta dentro de los 6 meses, está dando solamente lactancia, y no volvió a menstruar, que es otro punto importante, si la paciente vuelve a menstruar, este método pierde efectividad. Si tiene esas 3 condiciones, el método es muy, muy efectivo y lo puede utilizar como anticonceptivo. En general, siempre aconsejamos otro método porque tenemos el riesgo de que no se dé cuenta, que menstrue y demás, entonces siempre a la paciente que está dando mamar se le recomienda un segundo método. Pero sepan que el método de lactancia exclusiva con amenorrea y 6 meses de embarazo, la paciente no ovula hasta ese tiempo, ¿sí? Entonces es un método seguro. Y por último, tenemos los métodos definitivos, ¿sí? Que son las esterilizaciones quirúrgicas, tanto femeninas como masculinas. La esterilización quirúrgica femenina, que es la ligadura, sección tubaria, ¿sí? En este caso, método quirúrgico se puede hacer tanto por laparoscopía como por mini laparotomía, es decir, una pequeña incisión, e inclusive por vía vaginal, por una incisión en el fondo de saco, pescamos las trompitas, las sacamos y las cortamos y las ligamos, ¿sí? Son las 3 maneras de hacer la cirugía. Está puesto en rojo, como en toda la clase habrán visto que decía no previene TS, no previene TS, porque en parte hacemos repaso de educación para todos ustedes, digamos, pero fundamentalmente acá está puesto en rojo el consentimiento informado apropiado. ¿Y qué significa eso? Significa que la paciente entienda lo que estamos haciendo. No es raro, desgraciadamente, de ver de que hay pacientes a las cuales se le ligaron las trompas y no se les explicó que eso es irreversible. ¿Y por qué es irreversible? Porque una vez que yo ligo y secciono las trompas, más allá de la anécdota de que hay mujeres que se embarazan con ligadura tubaria, pero eso es un efecto secundario, colateral y adverso, no esperable, la paciente tiene que entender que se termina su fertilidad en forma natural. La paciente va a seguir ovulando, o sea, óvulos va a tener, va a seguir teniendo útero, pero el canal que me lleva el óvulo fecundado está cortado. Con lo cual, si esa paciente se arrepiente el día de mañana, tiene que ir a una técnica de fertilización asistida, que le aspiren el ovocito, que lo fecunden in vitro y que se lo implanten en el útero. Y eso obviamente, por más que haya una ley de fertilización gratuita en Argentina, en Santo Tomé, por ejemplo, no se hace. O sea que la ley es muy linda, pero los centros donde se hace existen en Buenos Aires, con lo cual deja de ser gratis. La paciente tiene que ir en colectivo, parar en un hotel, o sea, está claro eso entonces.
Si nosotros le ofrecemos o la paciente pide una ligadura, está perfecto. ¿Hay una edad para la ligadura? La realidad es que no. Lógicamente, si una chica de 20 años me pide una ligadura tubaria, uno tiene que asegurarse que entienda bien que hasta ahí llega su fertilidad. ¿Por qué? Porque tiene 20 años más todavía de edad fértil y el arrepentimiento no tiene vuelta atrás, ¿sí? No existe la cirugía de repermeabilización tubaria, allá en honrosas excepciones, pero porque tiene alto riesgo de que una trompa que está cortada, seccionada y quemada, que es la técnica que se utiliza para la ligadura tubaria, tiene una sinequia, tiene una cicatriz. Si yo la repermeabilizo, sigue con las cilias rotas, sigue sin motilidad, y lo único que estoy haciendo es aumentar el riesgo de un embarazo ectópico. Entonces, nos indica la repermeabilización tubaria, salvo en algunas excepciones, pero en general tengan en cuenta. Entonces, la paciente tiene que entender, y una vez que quiere la ligadura, se le puede hacer la ligadura, pero que entienda que ese es su fin de la fertilidad y que se considera un método permanente. ¿Estamos? Las técnicas para quedarse embarazada después son todas artificiales. ¿Cómo funciona? Ya lo dijimos, no permite el pasaje del óvulo a través de la trompa, altamente efectivo, 0,5 cada 100 mujeres años. Después de los 10 años de la ligadura es cuando a veces existen esto de la repermeabilización. En la actualidad es muy raro por la técnica que se utiliza. Esto se veía antiguamente cuando las suturas eran diferentes, cuando a veces solamente se hacía la sutura y no se cortaba y no se seccionaba y alejaban los cabos de la trompa. O sea, hoy en realidad es que con una técnica bien hecha de ligadura tubaria es muy raro que ocurra, pero bueno, después de los 10 años de la ligadura puede haber una repermeabilización y se ve que por parto inmediato aumenta la efectividad, que eso es un dato al margen. Ventajas, obviamente, que es altísimamente efectivo, es el método más efectivo del que disponemos, junto con la vasectomía. Es un método permanente, que es una gran ventaja si eso es lo que quiere la paciente, ¿sí? Si ya no quiere saber más nada, no quiere tener más hijos, cerró la fábrica, como dicen las madres, listo, esto es permanente y se terminó el problema. No tiene efectos secundarios a largo plazo, porque en realidad es un método casi no es natural, pero no va a traer complicaciones, y obviamente se puede hacer en lactancia cuando no estamos usando hormonas, ¿sí? Desventajas, lógicamente, la cirugía en sí, con su anestesia, lleva siempre una anestesia. Puede llevar a una regional si hacemos incisión, pero si va por la laparoscopía, va con anestesia general. Riesgo de cualquier cirugía, la hemorragia y la infección, como cualquier otra cirugía, entonces sigue siendo un método quirúrgico, ¿sí? Y las complicaciones posteriores, la penetración de la cicatriz, etc., dolor en el sitio y demás. ¿Estamos? No evita las ETS, la paciente lo tiene que saber, ¿sí? Al igual que los otros. Y en general esas son las ventajas y desventajas que tenemos en la ligadura tubaria. Por otro lado, el otro método permanente y quirúrgico es la vasectomía, que es el método que se utiliza en el varón, también es quirúrgico, bloquea los conductos diferentes, más efectivo aún que la ligadura tubaria, no tiene riesgo de embarazo ectópico, que sí tiene la ligadura tubaria, porque hay veces que si el espermatozoide llega al óvulo en una paciente que tiene la trompa ligada y logra la fecundación, cuando el óvulo fecundado quiera bajar al útero, se va a quedar impactado en la ligadura, aumenta el riesgo de embarazo ectópico, en el varón no ocurre eso. Es un método permanente también, al igual que en la mujer, el varón tiene que tener consentimiento informado y entender lo que está haciendo y entender que se terminan sus chances de paternidad en forma natural. No tiene efectos secundarios a largo plazo como gran ventaja, y lo que tiene de diferencia es que es un procedimiento bastante más simple y más seguro que la ligadura tubaria femenina, ¿sí? Es importante que sí el paciente sepa que es efectivo recién después de 20 eyaculaciones posterior al procedimiento o después de los 3 meses de haber hecho el procedimiento. Antes de eso todavía hay que utilizar un segundo método. ¿Estamos? Entonces, las ventajas de la vasectomía, altamente efectivo igual que la ligadura tubaria, permanente si es lo que desea la pareja o el varón, no efecto secundario a largo plazo, tiene más seguridad o es más efectivo que la esterilización femenina y es más seguro desde el punto de vista quirúrgico porque es un método casi ambulatorio. Requiere de una anestesia local únicamente, ¿sí? Y en general tiene menos complicaciones o riesgo de complicaciones quirúrgicas desde el punto de vista anestésico, de infección y de hemorragia, que la ligadura tubaria, que es una cirugía intraabdominal, obviamente, ¿sí? Y lo que dijimos antes, disminuye el riesgo de embarazo ectópico en este caso. Desventajas, sigue siendo una cirugía, por más que sea una cirugía menor y ambulatoria, puede tener sangrado de infección. Y lo que dijimos es que el paciente tiene que entender que no es efectivo inmediatamente, a diferencia de la ligadura tubaria, que en el momento que hicimos la ligadura se termina la fertilidad. Acá hay que esperar o las 20 eyaculaciones o que pasen 3 meses del método y no previene las ETS. Es importante cuando hablamos, si el paciente elige una vasectomía, que entienda que la anatomía y que todo lo que es la función sexual no se altera. O sea, el paciente tiene, por supuesto, la erección en forma normal y tiene eyaculación. Lo que pasa es que en ese volumen eyaculado no va a haber espermatozoides.
¿sí? Porque eso también es un miedo importante del varón cuando consulta por vasectomía, por el miedo a los cambios en la calidad de la relación sexual. Lo único que ocurre con la vasectomía es que no hay espermatozoides en el semen, ¿sí? Todo lo demás funciona exactamente de la misma manera. ¿Estamos? Entonces eso también es importante de explicar. Y para finalizar la clase, luego veremos si hay preguntas, ahí tienen un cuadrito comparativo de los métodos, abajo los menos efectivos y arriba los más efectivos. Dentro de la efectividad, implante, DIU, esterilización y vasectomía, los más efectivos pues son los que son 100% usuario independiente o 99%, porque lo único que vamos a necesitar es que la paciente, sobre todo en el DIU, haga un control regular una vez por año más aproximadamente de que no se vaya a descender el DIU, ¿sí? El resto, una vez que están hechos, prácticamente no tienen ningún riesgo y el implante, lo que dijimos, si la paciente aumenta mucho de peso, debería consultar. ¿Estamos? Luego vienen los inyectables, le siguen las píldoras, anillos y parches, porque son más usuario dependiente y tienen más frecuencia de recambio, entonces puede haber más olvido. La lactancia materna exclusiva, y después sí ya viene condón masculino, diafragma, condón femenino, los de abstinencia periódico, los naturales que se conocen, y por último el espermicida, ¿sí? Y creo que con esto, sí, con esto terminamos con la clase. Bueno, chicos, preguntas sobre el tema. ¿Nada? Qué raro. A ver, préndanme las cámaras un ratito, así que veo las caritas y veo quién está.